Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo y especulación en el mundo del entretenimiento turco, y es que Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu parecen estar escondiendo su felicidad. Sí, han escuchado bien. Si son fans de las series turcas, seguramente conocen a estos dos talentosos actores, protagonistas de la exitosa Yalan o El pájaro madrugador para nosotros en Latinoamérica. Y es precisamente su química en pantalla, y los rumores que rodean su vida personal, lo que vamos a desgranar en este vídeo. Así que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse nada de lo que compartimos aquí. Estamos seguros de que les va a encantar. Desde hace meses, los rumores sobre una posible relación entre Mert y Afra han estado flotando en el aire. Lo que comenzó como una sospecha basada en su evidente conexión en la serie, se ha intensificado con cada interacción pública, cada entrevista y cada foto que comparten, o que sus amigos comparten de ellos. Parecen disfrutar mucho de su tiempo juntos, y esa complicidad es palpable. Pero, ¿es solo una amistad profunda, o hay algo más? La pregunta que todos nos hacemos es si están intentando mantener su relación en secreto, y si es así, ¿por qué? ¿Es para proteger su privacidad, para evitar la presión mediática, o tal vez para enfocar toda la atención en su trabajo? Analicemos las pruebas, o al menos las pistas que nos han ido dejando. En primer lugar, la química que desprenden en Yalan es innegable. Interpretan a Seyran y Ferit con una naturalidad que va más allá de la actuación. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se apoyan mutuamente en escena, todo sugiere una conexión genuina. Y esto para muchos es el primer indicio de que quizás su relación trasciende la pantalla. Los fans somos muy perceptivos y cuando vemos algo tan real, nos ilusionamos. Luego tenemos las apariciones públicas. Aunque intentan ser discretos, a menudo se les ve juntos. Ya sea asistiendo a eventos de vacaciones, o simplemente saliendo a cenar con amigos. Y en estas ocasiones, aunque no se prodigan en demostraciones públicas de afecto, hay una cierta serenidad, una comodidad mutua que es difícil de fingir. Suelen mantener una distancia prudencial, quizás para no dar pie a más especulaciones, pero la forma en que se miran, las sonrisas cómplices que comparten, hablan por sí solas. A veces, no necesitas ver besos apasionados para darte cuenta de que hay algo especial. Las entrevistas también han sido una fuente constante de material para los rumores. Cuando se les pregunta directamente sobre su relación, suelen responder de manera evasiva, pero siempre con respeto y amabilidad. Mert a menudo elogia el talento y la profesionalidad de Afra, y Afra habla maravillas de la personalidad y el carisma de Mert. Estas respuestas, aunque correctas y diplomáticas, no disipan las dudas de los fans, sino que al contrario, alimentan la idea de que están cuidando sus palabras, quizás para no revelar demasiado. Además, sus amigos cercanos a menudo comparten fotos y vídeos donde se les ve juntos, y en estas imágenes, aunque sutilmente, se puede percibir esa cercanía. Parecen formar parte de un mismo círculo social, disfrutando de momentos relajados y cotidianos. Y es precisamente en esos momentos, cuando creen que nadie los observa, que quizás es más fácil dejar entrever esa felicidad que intentan ocultar. Una de las razones por las que podrían estar optando por la discreción es, sin duda, la presión mediática. La fama en Turquía, como en muchos otros lugares, viene acompañada de un escrutinio constante. Cada paso, cada palabra, puede ser magnificado y tergiversado. Si están construyendo una relación, es natural que quieran protegerla de ese circo mediático, darle espacio para crecer de forma natural, sin las cámaras y los titulares que intentan dictarles cómo deben ser o cómo deben vivir. Otra posibilidad es que simplemente quieran mantener su vida privada. No todo el mundo está cómodo compartiendo cada aspecto de su relación con el mundo. Y eso es totalmente válido. Tal vez prefieren disfrutar de su conexión en la intimidad, sin la necesidad de validación externa o de la constante atención de los medios. Es un acto de autopreservación y de respeto hacia su relación. También es importante recordar que están en un momento cumbre de sus carreras. Yalan es un éxito rotundo y ellos son los protagonistas. Quizás quieren asegurarse de que toda la atención se centre en su trabajo, en su talento, en los personajes que interpretan. Una relación pública en este momento podría desviar el foco, generar distracciones innecesarias.
Es posible que hayan decidido estratégicamente mantener un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental para proteger el momentum de sus carreras individuales y del proyecto que los ha unido. Sin embargo, y esto es lo que más intriga a los fans, hay momentos en que esa fachada de discreción parece resquebrajarse. Pequeñas sonrisas, gestos protectores, miradas que duran un segundo más de lo necesario. Son esos instantes fugaces los que nos hacen creer que, a pesar de sus esfuerzos, la felicidad que sienten es tan grande que a veces se les escapa, dejándose entrever para nuestro deleite. Pensemos en las redes sociales. Aunque son muy cuidadosos, a veces comparten fotos de los mismos lugares, en momentos similares, o reaccionan a las publicaciones del otro de maneras que insinúan una comunicación más allá de la profesional. Son pequeños guiños que, para quienes observan con atención, son pistas irrefutables. Además, no podemos obviar el impacto de su éxito conjunto. Han conquistado a millones de espectadores con su trabajo. Esa conexión que han creado con el público es muy fuerte y los fans, que se han encariñado tanto con ellos como parejas ficticias, desean que esa magia continúe en la vida real. Es una forma de decir, queremos verlos felices, tanto en pantalla como fuera de ella. Quizás la estrategia de esconder su felicidad sea precisamente una forma de mantener el misterio, de jugar con las expectativas del público. En un mundo donde todo se revela tan rápido, mantener un poco de enigma puede ser muy atractivo. Les permite controlar la narrativa, decidir cuándo y cómo comparten aspectos de su vida personal. Y para ser honestos, este secretismo, esta cautela, solo aumenta la fascinación. Nos hace querer descifrar cada gesto, cada palabra. Nos convierte a nosotros, los espectadores, en detectives de la felicidad, buscando pistas en cada entrevista y cada aparición pública. Y cuando creemos que hemos encontrado una pista sólida, la emoción es doble. Entonces, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu se esconden su felicidad. Basándonos en las pruebas, en las especulaciones, en la química que trasciende la pantalla, la respuesta parece ser un rotundo sí. No de una manera maliciosa, sino más bien como un acto de protección, de discreción, o quizás incluso de estrategia. Están protegiendo su relación, su privacidad y también sus carreras. Pero lo más importante y lo que deberíamos recordar como fans, es que su felicidad, sea pública o privada, es lo que realmente importa. Verlos prosperar en sus carreras y, si están juntos, verlos felices, es un regalo. Y aunque nos encanta especular y buscar pistas, al final del día, su vida personal es suya y deben tener el derecho de vivirla como deseen. En resumen, hemos explorado las fuertes sospechas sobre una relación entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu, analizando su química en pantalla, sus apariciones públicas, sus respuestas en entrevistas y el impacto de la presión mediática. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien no hay confirmación oficial, hay suficientes indicios para creer que están intentando mantener su felicidad en un plano más privado. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Ha sido un placer desgranar estas pistas junto a ustedes. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Qué opinan sobre su posible discreción? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustó nuestro contenido, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos fanáticos de las series turcas, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.